es que mañana se inicia la vacunación a adolescentes de 15, 16 y 17 años. Hay una gran cantidad de locales, me parece 39, al menos en Lima, los que van a brindar la vacunación el 30 y el 31, y por supuesto ya los siguientes días esto va a continuar. Le damos la bienvenida a Omar Neira, médico salubrista, y la primera pregunta, doctor, gracias por estar con nosotros, es ¿qué impacto es el que tiene ya el inicio de vacunación de una población, un grupo etario ya menor? O sea, ¿cuál es el impacto a la hora ya del combate contra la pandemia y de poder ir regresando a la normalidad? ¿Son de todas maneras un grupo de riesgo? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Enrique, buenas noches. Gracias por la invitación y un placer. Definitivamente, todos somos personas vulnerables. No son tan de riesgo como los adultos mayores, pero sí tienen un impacto negativo, de cierto modo, algunos miembros de este grupo etario. Y bajo ese contexto, es una gran noticia que ya se inicie en este fin de semana la inmunización a estos adolescentes, porque va a permitir no solo el retorno a cierta normalidad, sino que ellos retornen con mayor seguridad a las actividades escolares, ya sea de colegio o universidad en las que puedan estar, ¿no? Así que es una gran noticia porque es algo que hemos venido descuidando en el Perú. Sin duda, estamos realmente a la saga. Y esa es la pregunta también que le quería hacer. No quedan claras de todas las razones por las cuales estamos demorando tanto este retorno a las clases presenciales. La data está ahí. Todos los países lo están haciendo, ya lo han hecho en gran medida. Debería reconsiderar el gobierno y, por supuesto, a quien le toque en términos de UGELes, gremios de maestros, etcétera, reconsiderar lo que es un evidente retraso para el Perú. Definitivamente. Pienso que el Ejecutivo debe reconsiderar el plan que tiene para que se complete el retorno a la presencialidad para julio del 2022, en el contexto que todo el mundo hoy está en clases. Y las noticias como la que tú acabas de comentar, que se inicia mañana el programa de inmunización para adolescentes, pues hay otra noticia hoy. La FDA aprobó el uso para niños de 5 a 11 años la vacuna de Pfizer. Prontamente, posiblemente también esté en Perú. Y eso va a ayudar, pero no lo es todo. El mundo ha funcionado, el mundo escolar me refiero, en el mundo, valga la redundancia, ha funcionado sin vacunas, porque el grupo de riesgo es menor, el ambiente en el que se desenvuelve, el ambiente de colegio, que suele ser ventilado sin tanta aglomeración, no es de tanto riesgo. Y creo que en ese concepto debemos acelerar el retorno para ahora, porque además, epidemiológicamente, sanitariamente hablando, estamos en un momento, llamémosle entre comillas, silencio epidemiológico, que no tenemos altas tasas de contagio, altas tasas de fallecido, que permiten este retorno gradual, voluntario y flexible. Porque si esperamos al 2022, nadie asegura que no haya una ola importante en marzo, en julio, y se pueda cancelar por un año más este retorno. Por eso que hoy es el momento adecuado. Muy importante. A ver, ¿cómo estamos avanzando, doctor Neira, en términos de la vacunación en general? Hay un 30%, según la encuesta de Ipsos, que señala que no se ha vacunado por falta de tiempo, nada menos, cuando es para lo que se debería sacar tiempo, sin duda, por encima de cualquier otra urgencia. ¿Cómo vamos en eso? Porque hay una cantidad, de todas maneras, preocupante de rezagados, ¿no? Hay un grupo importante de rezagados en distintos grupos etarios que no han asistido, no están asistiendo, no completan las dosis. Y ahí necesitamos fortalecer las campañas de educación para que la población entienda, si bien hemos sufrido esta crisis sanitaria de la peor manera en el país, 200.000 fallecidos, hemos perdido todos familiares, pero eso que nos sirva de reflexión para ir a las vacunas. Las vacunas han demostrado que son seguras y eficaces. Hay casi 7.000 millones de dosis que se han aplicado con efectos secundarios mínimos, efectos adversos mínimos, inclusive menores a otras vacunas que tienen décadas en aplicación, y por lo tanto la población no debería tener temor.
el factor tiempo me parece por parte de la población como una excusa inexplicable, y es ahí donde debemos trabajar para hacerles comprender que necesitamos, sí, es 1 o 2 horas de ir a un centro de inmunización para poder recibir la vacuna, porque esto nos va a empezar a regresar a esta normalidad hasta llegar a una normalidad antigua posiblemente en unos años, ¿no? Así es, en unos años. Los protocolos. A ver, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, dijo que se iban a eliminar ciertos protocolos que incluían el control de temperatura, por supuesto la desinfección de zapatos, que ya son temas, en el caso de la desinfección de zapatos ya confirmado incluso por la OMS, etcétera. Al parecer hoy no se ha terminado de confirmar eso en el Consejo de Ministros, se ha dado este Consejo de Ministros regional y no ha llegado ya la confirmación de la noticia, pero ¿de qué protocolos? Porque claro, el protocolo, como su nombre lo indica, requiere pues toda una serie de cuidados y por ende de recursos. ¿Qué protocolos son los que ya habría que ir dejando si es que vemos la situación internacional, la experiencia comparada? No solo la experiencia comparada a la situación internacional, sino la evidencia científica. Hoy sabemos que el principal mecanismo de contagio es el aerosol. Son micropartículas líquidas, sólidas, semisólidas, que están en un ambiente cerrado, sin ventilación. Bajo ese concepto teórico que se aplica a la realidad, pues si ventilamos ambientes, evitamos ambientes cerrados con alta aglomeración, vamos a empezar a manejar y convivir con este virus. A ver, ¿qué es fundamental? Por ejemplo, necesitamos eliminar las caretas faciales. No son útiles para este control del aerosol. ¿Qué es útil? La mascarilla. Es útil el distanciamiento en estos espacios. Y entonces necesitamos adaptar actividades a ambientes libres con la finalidad de tener este retorno. Y el lavado de manos. Son esas 3 reglas de oro. Mascarilla, lavado de manos y ventilar ambientes nos van a permitir, digamos, cierta seguridad para nuestras actividades como seres humanos. Y otros mecanismos, pediluvios, los famosos estos aerolizantes desinfectantes, tomas de temperatura, entendiendo que el 20% de contagiados hace síntomas y de estos un porcentaje bajo hace temperatura, pues se evidencia en el mundo que no está funcionando, no es efectivo en términos de salud pública. Y es por ello que esperábamos que hoy se formalizara la comunicación del ministro de Salud, porque eso permite no flexibilizar medidas, sino permite usar medidas acertadas con la finalidad de que se desenvuelvan las actividades sociales, económicas y otras en términos razonables. Y es ahí donde necesitamos, por ejemplo, que se actualice o se derogue la resolución ministerial de educación, la 121, que permita un retorno seguro, gradual también a las escuelas. Y que hay que usar la evidencia científica y la comparación con otros países. Exactamente, no se llega a entender cómo las actividades económicas no se han retomado como se han retomado y las clases no tiene una lógica en realidad que justifique esta situación. Para terminar, estamos en el fin de semana del Halloween, del Día de la Canción Criolla, algunos ya se estaban preparando para regresar a las fiestas y el gobierno dijo, un momentito, solo funcionarán las fiestas autorizadas y la policía está lista para intervenir en los eventos masivos que no tengan esta autorización. Vamos a ver cómo funciona eso, pero creo que la recomendación en general sería todavía decirle a la audiencia que cuidado con esto. Usted acaba de reiterar la importancia del distanciamiento social todavía. Yo creo que sería más importante que, a ver, por el hecho que una fiesta esté autorizada no significa que no genere riesgo de contagio. Independiente de una autorización administrativa, hay riesgo de contagio. El riesgo de contagio está en ambientes cerrados, sin ventilación. ¿Qué hay que hacer la sociedad? Necesita divertirse después de 2 años, después de toda esta crisis, necesita hacer compensar este déficit emocional en el que hemos vivido, y lo que podríamos hacer es más bien promover actividades sociales al aire libre, en ambientes abiertos, cerrar parques, estadios, que permita esta cierta
comunicación de la sociedad y explicar y decir tienen que usar en estos ambientes las mascarillas para poder tener cierto grado de diversión. Pero imagínate, si vas a inspeccionar y vas a decir, ok, esta fiesta sigue teniendo riesgo, pero no entra la policía porque tiene autorización, pero hay otra que no tiene y va a entrar la policía, termina contagiándose la policía, termina contagiándose los que están ahí, y que eso se demostró en el Perú en la primera ola, cuando la policía fue gravemente herida, en términos metafóricos, porque la policía no tenía medidas de bioseguridad, porque no estaba preparada y hacía muchas de estas intervenciones. Y eso se demostró en Perú que no funcionó. Necesitamos educar a la población para que entienda qué genera riesgo y como sociedad asumamos responsabilidad. El papá Estado no puede asumir toda la responsabilidad. Los seres humanos asumimos las responsabilidades y creo que ahí podríamos adaptarnos y convivir de forma adecuada en este nuevo entorno que va a ser endémico por unos años. No es cuestión de encerrarse, como usted señala, es cuestión en todo caso de salir bien y salir en todo caso cumpliendo con todos los cuidados del caso que ya se puede hacer. Omar Neira, gracias por estar con nosotros esta noche. Muy amable. Enrique, muchas gracias. Por compartir estas importantes informaciones aquí en Caracas.